La siguiente historia es la que me contó mi abuelo, Daniel, hace muchos años. Siempre fue un hombre tranquilo y reservado, pero en una ocasión compartió conmigo una experiencia que lo marcó para siempre. Aunque mi abuelo ya no está entre nosotros, su relato vive a través de mis palabras. Permítanme llevarlos a un mundo de misterio y oscuridad, a un rincón olvidado donde las brujas tejen sus hechizos en la noche escarlata. Daniel no era un hombre que buscara emociones extravagantes, pero una curiosidad innata lo llevó a descubrir secretos que nunca hubiera imaginado. Se estableció en el pequeño pueblo de Ayobrook, rodeado de colinas y bosques frondosos. Las leyendas que lo envolvían eran tan antiguas como la tierra misma, y entre esas leyendas, una destacaba por encima de todas, la leyenda de las brujas de la noche escarlata. Mi abuelo era un amante de la naturaleza, pasaba horas explorando los senderos del bosque. Pero cada vez que la luna llena iluminaba el cielo, un cambio en el aire lo hacía sentir incómodo. Aquellas noches, mi abuelo notaba luces titilantes en los confines del bosque, luces que parecían pertenecer a otro mundo. Un día, impulsado por su inquietud, siguió las luces hasta un claro escondido. Los árboles se mecían suavemente con la brisa nocturna, sus hojas susurrando historias que solo el viento podía entender. En la oscuridad, el sonido del arroyo cercano fluía como un murmullo constante, mientras los grillos creaban un coro de voces invisibles. La tranquilidad del pueblo parecía calmar incluso al viento, que soplaba en susurros suaves. Pero en esas noches especiales de luna llena, un cambio en el aire era palpable. La energía eléctrica parecía cargar cada hoja, cada rincón del paisaje. Era como si el velo entre nuestro mundo y el otro se volviera más delgado, permitiendo que los secretos ocultos emergieran. Mi abuelo, Daniel, no era un hombre fácilmente impresionable, pero incluso él sentía el cambio. La luz de la luna daba a los árboles una apariencia etérea, como guardianes silenciosos de los misterios del bosque. Los ruidos nocturnos, que normalmente eran serenatas para los soñadores, tomaban un matiz diferente en esas noches, llenándose de un eco que resonaba en lo más profundo de la mente. Mi abuelo no pudo evitar sentir una mezcla de temor y emoción en cada noche de luna llena. Su curiosidad lo impulsaba a adentrarse en los senderos del bosque, explorando los rincones que se volvían aún más intrigantes bajo la luz lunar. Aunque parecía una locura, algo en el aire lo llamaba, lo atraía hacia el corazón del misterio. En cada paso que daba, mi abuelo sentía como la energía del lugar se aferraba a su piel, como si el bosque mismo estuviera tejiendo hilos invisibles a su alrededor. A medida que avanzaba, el viento se intensificaba, susurros ininteligibles que parecían llevar historias de tiempos antiguos. Era en esas noches mágicas que mi abuelo se convirtió en testigo de algo que desafiaría su comprensión de la realidad. Fue en una de esas noches que vio a las figuras de capa negra, y allí, entre los árboles ancianos, sus cabellos oscuros flotando en la brisa nocturna. Sus cantos eran melodías ancestrales, entrelazados con palabras que no pertenecían a este mundo. El tiempo pareció detenerse cuando las brujas detuvieron su ritual y miraron en dirección a mi abuelo. La oscuridad lo envolvió mientras intentaba escapar de su mirada penetrante. El mundo parecía retener la respiración, y la sensación de que había cruzado una línea prohibida lo inundó de un profundo pesar. Mi abuelo escapó del claro, corriendo como si sus propios demonios lo persiguieran. Llegó a su cabaña agitado y sudoroso, con el corazón golpeando en su pecho. Sabía que había visto algo que no debía, que había tocado un mundo que estaba más allá de su comprensión. A partir de esa noche, mi abuelo comenzó a experimentar visiones extrañas y pesadillas que lo atormentaban en la oscuridad. La línea entre la realidad y la fantasía se volvió borrosa, y su cordura comenzó a tambalearse. Mi abuelo regresó a su cabaña con el corazón agitado y la mente atormentada por lo que había presenciado en el claro del bosque. Esa noche, el sueño lo eludió por completo. Cerraba los ojos, pero las imágenes de las brujas y sus cantos llenaban su mente, una y otra vez. Las sombras parecían danzar en las paredes de la habitación, recordándole la presencia oscura que había sentido en el claro. Al amanecer, mi abuelo sabía que no podría mantener en secreto lo que había visto. La necesidad de compartir su experiencia lo llevó a buscar a uno de sus vecinos de confianza, un anciano que siempre había sido fuente de sabiduría local. Sin embargo, lo que escuchó lo dejó sin aliento. El vecino escuchó con atención mientras mi abuelo relataba su encuentro con las figuras de capa negra en el bosque. Al terminar, el anciano suspiró, su rostro reflejando preocupación. Confirmó las sospechas de mi abuelo, había visto a las brujas de la noche escarlata, un grupo de seres que a menudo realizaban rituales peligrosos en las noches de luna llena. El vecino explicó que interrumpir el ritual de las brujas era un acto extremadamente peligroso. Habían desafiado fuerzas oscuras y desconocidas, y las brujas no tomarían eso a la ligera. Temiendo por la seguridad de mi abuelo, el vecino le aconsejó que asistiera a las misas del pueblo, buscando protección y bendiciones divinas.
Sin embargo, mi abuelo se mostró escéptico. Aunque respetaba las creencias de su vecino, no estaba convencido de que las misas pudieran ofrecerle la protección que necesitaba. A medida que pasaban los días, se aferraba a la idea de que lo que había presenciado no podía ser tan peligroso como decían. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Una noche, cuando la oscuridad había envuelto el pueblo, un sonido desconcertante llenó el aire. Mi abuelo y su esposa, Marta, se sobresaltaron cuando escucharon el aleteo inusualmente fuerte de aves grandes sobre sus cabezas. Los pájaros parecían seguir un patrón extraño, posándose en los techos de las casas antes de desaparecer en la oscuridad. Noches tras noche, esta rutina se repitió. El sonido de las aves se convirtió en una melodía inquietante que llenaba el aire nocturno. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre estas extrañas visitas, pero nadie sabía explicar su origen ni su propósito. Mi abuelo estaba inquieto. La presencia de estas aves le recordaba a las brujas y a su encuentro en el bosque. Se preguntaba si estos seres oscuros lo estaban observando, esperando el momento adecuado para actuar. La preocupación y el miedo comenzaron a desgastar su mente y su espíritu. La tranquilidad del pueblo de Allobrook se había visto perturbada por fuerzas que desafiaban la comprensión humana. Mi abuelo, Daniel, estaba atrapado en una red de misterio y oscuridad que parecía estirarse más allá de su comprensión. Mi abuelo compartió conmigo cómo, en aquel entonces, pensó que los extraños sucesos que atormentaban las noches en Allobrook eventualmente cesarían por sí mismos. Creía que la normalidad regresaría sin necesidad de recurrir a medidas extremas o actos supersticiosos. Sin embargo, su confianza se tambaleó en una noche que lo atormentaría de una manera escalofriante. Esa noche, las aves regresaron con más fuerza que nunca. Sus aleteos resonaban en el aire de manera inquietante, dando vueltas alrededor de la casa antes de aterrizar con un impacto en el techo. Mi abuelo y mi abuela despertaron sobresaltados, con el corazón latiendo rápidamente. Una sensación de presencia oscura llenó la habitación, como si algo más estuviera presente junto con las aves. El sonido de las aves era ensordecedor, como si intentaran arrancar el techo de la casa para poder entrar. Pero lo que sucedió a continuación llevó la situación a un nivel aún más aterrador. Un estruendo impactante resonó a través de la casa cuando algo, o alguien, se abalanzó sobre la puerta principal. La puerta estaba fuertemente cerrada con un gran cerrojo, una precaución que mi abuelo había tomado debido a la frecuencia de robos en aquellos tiempos. Las ventanas también estaban aseguradas, lo que aumentaba la sensación de claustrofobia y paranoia. Pero lo que estaba afuera esa noche no se parecía a ningún ladrón. Mi abuelo actuó rápidamente, bajando las escaleras en la oscuridad para enfrentar la fuente de la conmoción. Al llegar a la puerta principal, su corazón se hundió en su pecho. La fuerza que intentaba derribar la puerta no era normal, no era humana. Era como si un oso furioso intentara destrozar la entrada de la casa. Con un acto de determinación, mi abuelo empujó un gran mueble contra la puerta, usando todas sus fuerzas para mantenerla en su lugar. A pesar de su esfuerzo, la puerta vibraba bajo el impacto, la madera crujiendo ante la fuerza descomunal que la atacaba desde afuera. En ese momento, el grito de mi abuela resonó desde su habitación en el segundo piso. El sonido llenó la casa de un terror insondable, mezclándose con el ruido de las aves y la lucha contra la puerta. Mi abuelo estaba atrapado entre el miedo por su esposa y la urgente necesidad de mantener a raya lo que fuera que intentaba entrar. La noche pareció eterna, llena de sonidos aterradores y una oscuridad que parecía cerrarse alrededor de la casa como un puño de hierro. El asedio de la oscuridad había alcanzado su punto culminante, y mi abuelo enfrentaba la más aterradora de las posibilidades, que las brujas a las que había interrumpido en el bosque habían venido por él. El porqué de aquel grito desgarrador de mi abuela se convirtió en un recuerdo imborrable en la mente de mi abuelo. Mientras se luchaba por mantener la puerta cerrada, mi abuela había buscado refugio en una ventana, en busca de una explicación para el inquietante tumulto que había sacudido la casa. Desde la ventana, mi abuela había vislumbrado una imagen que quedó grabada en su memoria. Una de las aves que rodeaba la casa se había asomado, pero lo que vio la dejó sin aliento. No era un simple pájaro, era una figura humanoide de aspecto horrendo. Un ser de edad avanzada con alas deformadas y repulsivas que parecían una perversión de lo humano y lo animal. El miedo la inundó cuando los ojos de aquella criatura encontraron los suyos a través del cristal. La mirada de la entidad la atrapó en un estado paralizante, como si sus ojos la traspasaran y tocaran algo más profundo en su ser. El grito escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo, un grito que llevaba consigo todo el horror y la incredulidad que sentía en ese momento. Corrió hacia donde mi abuelo luchaba desesperadamente con la puerta, su corazón latiendo con una mezcla de terror y alivio al encontrarlo allí. A pesar del pálido rostro de mi abuelo y su expresión de incredulidad, no dudó en unirse a su esfuerzo, apoyando su cuerpo contra la puerta para mantenerla cerrada.
La noche continuó su marcha implacable, y parecía que el asedio no tenía fin. Fue solo cuando el cielo comenzó a clarear y el atardecer teñía el horizonte de tonos dorados que las aves y la oscuridad finalmente se retiraron. Habían sobrevivido a la noche, pero las huellas de su encuentro con lo desconocido habían dejado marcas en sus corazones. Por coincidencia, aquel día era domingo, y mis abuelos decidieron que era el momento adecuado para asistir a la misa en el pueblo. Su necesidad de protección y su deseo de comprender lo que habían enfrentado los llevó hasta el sacerdote local. Con una mezcla de asombro y preocupación, el sacerdote escuchó su relato, consciente de que sus palabras desafiaban lo que normalmente se encontraba en las escrituras. Esa misma tarde, el sacerdote se presentó en su casa, llevando consigo la bendición y el poder de la fe. Esto no debería decirlo, ya que no se encuentra en las escrituras, pero debo hacerlo, admitió el sacerdote. Les ofreció su consejo y protección, recomendando que colocaran plantas de ruda en las ventanas, cruces y otros símbolos sagrados alrededor de la casa para mantener a raya el peligro que se cernía en las sombras. Con el tiempo, y la implementación de las precauciones sugeridas por el sacerdote, los avistamientos de las aves y las criaturas siniestras comenzaron a disminuir. Poco a poco, el velo de terror que había envuelto su hogar se fue desvaneciendo, y la normalidad comenzó a regresar a sus vidas. Los sonidos nocturnos recuperaron su melodía suave y serena, y el viento ya no llevaba consigo susurros ininteligibles. Día tras día, las aves desaparecieron y las experiencias inquietantes se volvieron menos frecuentes. Mi abuelo y mi abuela recuperaron su paz, aunque sus corazones nunca olvidaron las sombras que habían enfrentado en las noches de luna llena. Se aferraron a las plantas de ruda, las cruces y los símbolos sagrados que habían colocado alrededor de su casa, encontrando consuelo en su protección. A pesar de que las criaturas dejaron de acosarlos, el misterio de su origen y propósito siguió siendo un enigma sin resolver. Los vecinos en la zona comenzaron a relatar avistamientos similares, confirmando que no estaban solos en sus experiencias. Aunque los abuelos ya no enfrentaban el terror nocturno, se sintieron conmovidos por el sufrimiento de los demás, sabiendo lo que era vivir bajo la sombra de lo desconocido. Mis abuelos llevaron consigo sus objetos protectores hasta el último día de sus vidas. Los collares, la ruda, las cruces y las bendiciones se convirtieron en amuletos que guardaban con cariño, un recordatorio tangible de los desafíos que habían superado. Cada vez que miraban esos objetos, recordaban el poder de la fe y la determinación, y cómo habían enfrentado lo inexplicable juntos. Aunque mi abuelo y mi abuela ya no están aquí para contar su historia en primera persona, soy el portador de su legado, el narrador de su valiente enfrentamiento con lo desconocido. Mi abuelo Daniel y mi abuela Marta vivieron para contarlo, y su historia nos recuerda que incluso en las noches más oscuras, la luz de la fe y el amor puede iluminar nuestro camino y mantener a raya las sombras que intentan consumirnos. Gracias por unirte a nosotros en este oscuro y misterioso viaje a través de la narración de El misterio de las criaturas nocturnas. A través de los ojos y las palabras de Daniel y Marta, hemos explorado el inquietante mundo de lo desconocido, enfrentándonos a sombras que desafían la lógica y la comprensión. Su valentía y determinación nos recuerdan que, incluso en los momentos más aterradores, el amor y la fe pueden ser nuestra guía hacia la luz. Si deseas más relatos de horror y misterio, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes historias. Hasta la próxima y que las sombras nunca te dominen.